Y la profundidad. Pulso Ciudadano. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Pulso Ciudadano. Soy Julio Valdivieso, hoy a través de la señal del canal 21 y 19 para que usted tenga el mejor análisis de lo que está sucediendo en el país. Hoy tenemos como invitados especiales a dos conocedores del tema electoral, a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, y a Ramón Villalta, director del ISD. Recuerde, tenemos nuestro número de WhatsApp a su disposición, 78696982, para que usted nos envíe sus preguntas y sus comentarios, y en la medida de las posibilidades nuestros invitados puedan pasar. Señores, buenas noches, un gusto nuevamente tenerlos aquí de verdad en el programa. Buenas noches y gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Ya está discutido, ha sido analizado en diferentes medios, diferentes analistas sobre qué es lo que pasó. Yo quisiera hacer un abordaje porque mucho se habla de que el pluralismo político del que habla nuestra Carta Magna se ha roto por el hecho de que se cambió el método. La pregunta para ambos es, ¿qué hubiese pasado utilizando los mismos, dijéramos, argumentos, con las mismas cifras? ¿Qué hubiese pasado con el método que teníamos anteriormente, Ramón? Bueno, nosotros hemos hecho ya el ejercicio de aplicar la regla de Hare, que es la conocida como de cociente y residuo mayor, y los resultados de la fórmula de Hom, que ya todo el mundo la conoce. En el proceso que hemos realizado, los datos que nos dan es que Nuevas Ideas hubiera quedado con 44 diputados, el FMLN hubiera obtenido 5 diputados, Arena 5 diputados, el PCN hubiera tenido 2, el PDC 1, Vamos 1, Gana hubiera tenido 2 diputados también. Es decir, que hubieran 2 partidos políticos más representados con diputados en la Asamblea Legislativa, es decir, que en lugar de 5 tuviéramos 7 partidos y tuviéramos una distribución de votos que fuera más justa. El tema de la utilización de los métodos electorales es que se establece que esa regla matemática que convierte votos en escaños legislativos debe de buscar el equilibrio o la justeza mayor, de tal manera que el porcentaje de votos obtenidos en una elección sea lo más igual al porcentaje de votos de escaños legislativos. En este sentido, con el método de Hom, Nuevas Ideas obtiene con el 70.56% de los votos el 90% de los escaños legislativos. Si se hubiera aplicado las reglas de cociente y residuo, con el 70.56% de los votos, hubiera obtenido el 73% de los escaños. Y hacia abajo, lo que hubieras tenido es un equilibrio y una relación entre porcentaje de votos de los demás partidos políticos con una proporción similar de escaños legislativos. En síntesis, lo que se demuestra es que la fórmula de Hare es mucho más democrática, genera mucho más pluralismo y es mucho más justa en la distribución de los escaños, a diferencia del método de Hom, que lo que genera es una distorsión en la representación política, favoreciendo hacia arriba, especialmente a los partidos políticos mayoritarios y en nuestro caso en un solo partido político. Con ese planteamiento que entiendo tú lo compartes, ¿crees que afecta el pluralismo político en realidad en todo lo que podía ser el desenvolvimiento en la Asamblea Legislativa? Sin duda, Julio, y de hecho nosotros también hicimos un ejercicio, pero retomamos qué hubiese pasado con 84 diputados y con la fórmula anterior. O sea, no nos quedamos con los 60. Tú hiciste el análisis ya con la reducción. Nosotros ustedes con los 84, si no se hubiera cambiado nada. Y en este caso, pues lo que tenemos es que hubiesen 8 partidos políticos con representación legislativa. El Partido Nuevas Ideas tuviera 60 diputados con el 71% de los escaños. El Partido Vamos tuviera 3, Arena 7, el FMLN 6, Gana 3, PCN 2, PDC 1, Nuestro Tiempo 1. Y tendríamos en este caso, Julio, que Nuevas Ideas con el 71%
de los escaños tuviera o sea, con el 68% de los votos tendría el 71% de los escaños. Y si comenzamos a revisar en esa gráfica que está atrás, hay una relación proporcional más justa entre los votos y los escaños. Entonces, ¿qué es lo que comprueban estos datos y los que ha compartido el licenciado Villalta? Que la fórmula no fue pensada, no fue implementada para democratizar y mejorar la representación, sino que por el contrario, como es una fórmula que beneficia al mayoritario, se implementó precisamente para eso, para tener, digamos, los partidos políticos de oposición menos opciones para tener diputados y con eso, por la pregunta, afecta el pluralismo, porque vamos a tener el FMLN con 200, 300 mil votos sin representación legislativa. Y si lo vemos en función del padrón electoral, es un porcentaje nada despreciable, digo, de personas que no van a haber transformado su voto en una cuota de poder. Porque eso es también otro aspecto. Quiero llegar a ese punto por los efectos que implica el hecho de tener una representación, porque ahí nos tenemos que ir ya a las mayorías. Es decir, las votaciones, la mayoría simple, en el actual sistema 31, la calificada 40 y la especial 45. Pero regresando al mismo punto, si has hecho ese análisis, en todo caso no tendríamos, dijera el partido en el gobierno, no hubiese tenido las 2/3 partes de en 84 y con el método anterior. Por sí solos, sí hubiesen tenido la mayoría, digamos los 43 lo hubiesen tenido, pero el que no sacaban era, por ejemplo, para régimen de excepción. O sea, los 3/4 no los obtenían con esto, porque el partido hubiera sacado 60. Sí tenía la mayoría absoluta de 43, tenía la mayoría calificada para elegir a funcionarios, pero le faltaban 6 votos, por ejemplo, para aprobar régimen de excepción. Obviamente, ya como usted lo decía, con los otros partidos. Los aliados hubiesen jugado, gana el PDC y el partido. Es igual que ahora, que le han servido para tener esa mayoría. Pero no creo que hubiese dado un cambio en la correlación, o sea, de que si los partidos hubiesen tenido la posibilidad de poner sobre la mesa algunas exigencias para el partido oficial, porque no ha funcionado así, o sea, se han plegado totalmente a lo que el partido oficial dice, o sea, no porque hubiesen necesitado de 6 votos iba a implicar que el partido iba a negociar, o sea, no iba a pasar eso. Entonces, digo, si hubiese tenido el efecto de ser más proporcional el resultado entre escaños y votos y hubiese dado a la oposición una mayor cuota de diputados, o sea, hubieran sido 24. Pero para efectos prácticos en ambos sistemas, si se hubieran ido con 84, hubieran tenido el control de las 3/4 igual con es decir, al final tienen el poder de haber decidido sin necesidad de ningún acuerdo de los demás partidos políticos. Sí, pero también en esto, Julio, cuenta lo que te señalaba, que en la teoría de la aplicación de los métodos electorales, lo que se busca es que los partidos estén representados lo más proporcionalmente a la proporción de votos que obtienen. Lo que sucede es que el método de Hong sí te genera una distorsión, porque obviamente estás hablando de 20% más de escaños legislativos comparativamente con los 70% que tiene, mientras el FMLN tiene 6-7% de votos, pero tiene 0 escaños legislativos. Al otro lado, con la de cociente y residuo, el 7% de los votos del FMLN se le hubieran convertido en 8% de escaños, lo cual es una relación bastante justa. Entonces, de lo que se trata es determinar la justeza que un método debe de generar al momento de repartir. Por supuesto que la cantidad de votos obtenida por el Partido Nuevas Ideas, aún aplicando el método de cociente y residuo, le hubiera permitido tener los 44 diputados que hubiera alcanzado, más los del PCN, los del PDC y con toda seguridad los de Gana, o sea que siempre hubiera tenido la posibilidad de tener el control.
pero hubiera generado con mayor representatividad una mayor política. representatividad política. En temas de fragmentación de partido, la fragmentación de partidos se aplican una fórmula que lo que te busca es como minimizar al máximo de acuerdo a los porcentajes de votos y porcentajes de escaños. En el caso nuestro, electoralmente hablando, tendríamos 1.96 o 2, digamos, partidos políticos efectivos, electoralmente hablando. Pero cuando lo haces con la aplicación de escaños legislativos, te quedas en 1.38. O sea, hay una disminución. Y lo que hablamos la anterior vez, esto te demuestra que se fortalece la definición de un sistema de partido hegemónico. Pero no solo en términos electorales, sino porque la fórmula electoral que se aplica fortalece mucho más ese sistema de partido hegemónico. Yo solo quería agregar, Julio, algo, que no podemos reducir el tema del Congreso, el tema de cómo se toman las decisiones, a una cuestión meramente aritmética. O sea, decir, no nos importa, tenemos los números y gobernemos como sea. ¿Por qué? Aparte que esto los convertiría en lo que ellos han cuestionado mucho, la forma de hacer política. Antes, recordemos, una diputada de la anterior legislatura dijo, no importa, tenemos los números, tenemos los votos, así bueno, que... eso ha sido el comportamiento y ese comportamiento es el que ha llevado a los partidos a estar en la situación que están. Entonces, están repitiendo ese mismo patrón de que no nos importa lo demás, solo nos importa tener los votos para aprobar las cosas. Y ahí es donde viene el punto brevemente, Julio. El hecho de tener pluralismo y tener representatividad en la Asamblea no es una cuestión vaga, sino que es una cuestión de que las diferentes visiones del mundo deben de estar representadas en la Asamblea Legislativa para que al momento de tener una propuesta de ley puedan aportar a esa propuesta y puedan mejorarla. O sea, porque el punto es cuando hay una sola visión de las cosas, el problema es que, o sea, el mundo no es unidireccional, o sea, ni bidireccional. El mundo tiene variedad de visiones sobre un mismo fenómeno. Por ejemplo, el tema de pensiones, hay quienes pueden decir, no, todo tiene que ser privado, hay quienes pueden decir, tiene que ser público, hay quienes pueden decir, puede haber una combinación. O sea, hay diferentes formas de solucionar un problema social o una situación social. Entonces, al tener solo un partido con la capacidad de tomar decisiones, viene ese problema de que hay otras visiones que alguien puede decir, pero son las minoritarias, no importan. No, momento, esa es parte de la democracia. Las diferentes visiones, aunque sean minoritarias, tienen que ser tomadas en cuenta. Pero bueno, eso es, digamos, en términos teóricos, lo que debe ser. A la hora de la realidad, pues los partidos, y así ha sido la Asamblea, ha funcionado con la aritmética. El otro problema que se genera con esto es que hay una parte muy importante de las personas que fueron a emitir el voto que quedan sin tener una representación. Nosotros sacamos la cuenta por departamento de todos los votos que no se utilizan, donde Sonsonate... ¿Cuál fue el nivel de participación? Agarremos un departamento, Sonsonate. Sonsonate, por ejemplo, pero nosotros lo sacamos total. Bueno, se ocuparon los votos de Nuevas Ideas, pero los votos de Arena, del Frente y los demás no se ocuparon. Cuando sumas todo eso, tenés 644,000 votos que no se utilizaron, votos inútiles, después de todo. 20% de la población que fue a votar queda sin tener una representación. Cuando tú creo que sería más, porque 68 votaron por Nuevas Ideas, 68%. O sea, es que es como un 32 el que queda sin, o sea, que quedaría... No, lo que pasa es que como luego le va sumando ya lo que ocupó Vamos, lo que ocupan los demás partidos en cada pero que no tienen una representación acorde a su peso. O sea, a eso lo que están planteando los dos es que no obstante esa cantidad representativa de votos, no van a tener una voz, dijéramos, no que tienen una voz. Así es. Incluso y cuando tú sacas la cantidad del voto sobrante, siempre en la mayoría es superior al último. Pero cualquiera te podría decir, bueno, mira, pero es la decisión de la mayoría. Claro, o sea, esa es la regla. A ver, si a mí me dice legalmente, esta es la regla que hay y se aplica, sí, legalmente. Sí, legal, estamos claros. Absolutamente, sí. Lo que estamos diciendo no es legítimo, entonces, para... El método lo que te genera es mayor distorsión, porque te deja menos pluralismo, se genera un sesgo
en favorecer a un partido mayoritario, ¿sí? Genera un efecto negativo hacia abajo con los partidos que tienen menos cantidad de votos y deja una enorme cantidad de votos sin utilizar. No lo voy a llamar inútil porque es un voto que ha sido útil, que sirve, pero que ahora, a la hora de convertirse en escaño legislativo no tiene ningún efecto. ¿Guatemala utiliza el mismo método o no? Sí. Sí. Y tenés ahí una participación y una representatividad, y luego hasta se cuestiona. Pero ahí, Julio, hay una diferencia, que ahí es un multipartidismo, pero exacerbado, o sea, porque tenemos veintitantos partidos compitiendo, entonces eso termina fraccionando demasiado el poder. O sea, es que hay que buscar un balance, o sea, no es... Pero aquí vamos 11. ¿Ah? Sí, pero con posibilidades reales de una cuota de poder era diferente, pero, o sea, lo que quiero decir, y no se trata... No me lo explicás al venir, tengo que ir a un corte comercial, porque sí me interesa por qué en Guatemala, teniendo el mismo sistema, vos me decís, no, mira, pero es que allá hay 20 y pico de partidos, puede funcionar de una manera distinta El Salvador. Cuando regresemos...
Continuamos. Gracias por continuar en esta segunda parte. Lo invitamos a que consuma el agua mineral San Peregrino. Usted lo puede encontrar en cualquier supermercado del país. San Peregrino es el patrocinador oficial de Pulso Ciudadano. A ver, Eduardo, nos habíamos quedado que nos estabas haciendo un planteamiento de que, siendo Guatemala el país más cercano, somos limítrofes, ¿cómo es que allá sí puede funcionar, o mejor dicho, no es que pueda funcionar, pero cuál es la diferencia entre El Salvador y Guatemala utilizando el mismo método? Digamos, hay varias particularidades en Guatemala. Primero, el sistema de partidos es muy volátil. O sea, no hay partidos con la tradición que tiene El Salvador, por ejemplo, partidos de 50, 60 años, partidos de 30 años, o sea, no, en Guatemala, y de hecho, pues muchas veces les llaman partidos taxi, o sea, son partidos que solo sirven para una elección y luego desaparecen, se fusionan, o sea, eso es un tema, la estabilidad del sistema, esto es un factor. Lo otro también es la ingeniería electoral que han hecho. ¿En qué sentido? En Guatemala no hay elecciones de medio término, sino que es un sistema de elecciones concurrentes, presidente. Pero a veces no funciona, no logra ganar la gobernabilidad, entonces se introduce también o se juega con el tema de la fórmula y se pone la fórmula DON que, como ya lo dijimos, potencia o beneficia a los mayoritarios. Entonces es una combinación de factores, buscar cómo garantizarle gobernabilidad, o sea, elecciones concurrentes y fórmula DON es buscar gobernabilidad para el partido mayoritario, para el que gana la elección. ¿Por qué no funciona en Guatemala? O sea, después de esta vuelta, allá tenemos que las barreras electorales para competir son muy bajas. O sea, se puede conformar partidos y compiten 20, 25 en una elección. Entonces, ¿eso qué genera? Fracciona mucho. Entonces, el punto acá es un balance, o sea, tener multipartidismo, pero no tan extremo, porque entonces lo que hace es que fracciona el poder. ¿Qué es lo que pasa si revisamos las elecciones presidenciales de Guatemala? Nadie, y la legislativa, nadie gana la presidencia en primera vuelta. O sea, que yo tenga uso de razón, tal vez habría que ir hasta los 80 si alguien la ganó, pero de los 90 para acá no han ganado, o de los 2000 para acá no ha ganado nadie en primera vuelta. ¿Qué pasa en el Congreso? Tampoco logran la mayoría. De negociación política para lograr las mayorías. Pero entonces esos son factores que, digamos, hacen diferente. Yo quisiera ver, porque al final el hecho de fraccionarse, así como lo estás planteando, es que obliga a negociaciones entre los distintos partidos. Lamentablemente en el país ha habido gobernabilidad muy cuestionada en el sentido que ¿es válida las negociaciones? Sí. Lo que no es válido es la compra de voluntades, y eso pasó en el país. No podemos cerrarnos a un análisis de esa naturaleza. No, yo creo de que el análisis es mucho más allá también, Julio. El punto es, ¿qué pasaría si el FMLN y Arena siguieran teniendo una fuerza suficiente en una elección legislativa, manteniendo 800,000, 1.200.000 de sus votantes que tenían, y la cosa fuera más competitiva, que es un poco lo que ocurre en España? En España se aplica exactamente el mismo método, pero hay dos partidos más grandes y entonces la queja de los partidos más pequeños es que la torta se reparte siempre casi más en los dos partidos más grandes. Pues claro, no es un problema de la fórmula también, que los partidos que han sido tradicionalmente fuertes y muy competitivos en El Salvador, no es la fórmula la que los ha llevado también a la debacle, a que tengan esa cantidad de votos y a que tengan esa cantidad de diputados, o a que el Frente, con la aplicación de esta fórmula, no tenga diputados. Es decir, no se le pueden simplemente también achacar a la fórmula, digo, porque hay que ir más al fondo
si ellos fueran mucho más competitivos, los resultados también fueran otros, que es lo que pasa en Guatemala, pues, ¿verdad? Hay una competencia y ese fraccionamiento de partidos pues, genera una situación que la votación quede más distribuida y por lo tanto a la hora de aplicar la fórmula funciona de manera diferente. Aquí en El Salvador hay que estar claros que obviamente en la medida que es en un solo partido que se concentra la votación, el resultado que vamos a tener es este. Yo vuelvo a insistir que la crítica que se hace en Sudamérica, en Europa y en otras partes respecto de la aplicación de la fórmula de Hond es que siempre genera ese desequilibrio y que favorece mucho más a los partidos o coaliciones mayoritarias. Esa es la crítica que se le hace en todos los lugares. Y en ese sentido lo que hay que revisar es si esto para el sistema electoral salvadoreño, para el fortalecimiento de la democracia y pluralidad es lo que más conviene o si habría que revisarla o no. Eduardo, porque esto se va a mantener hasta que la correlación en la Asamblea Legislativa no cambie, es decir, se va a mantener. Pero esto no hubiese obligado a los partidos políticos a establecer una estrategia como coaliciones en el tema legislativo. ¿Qué hubiese pasado si la oposición hubiera ido en coaliciones? ¿Cuál hubiera sido el resultado a juicio de ustedes? Yo creo, no sé. ¿Hubiera variado? ¿Ah? No hubiera variado. Yo creo que no mucho. O sea, es que hay que tener en mente algo que decía el licenciado Villalta y otro elemento. Primero, o sea, los partidos tienen más o menos los resultados que se merecen, ¿ya? O sea, el FMLN de tener 1,5 millones de votos a tener 195,000, o sea, no es necesariamente solo por nuevas ideas, o sea, no es un factor solo externo, sino que también tiene que ver la gestión política del partido. O sea, eso sin duda tiene que ver. Entonces, que se hubiesen coaligado, yo no sé si incluso los vicios del otro se lo hubieran trasladado, o sea, el peso de los vicios del otro lo hubieran trasladado. Pero ponete, en San Salvador, el FMLN estuvo a 1,400 votos para meter un diputado. ¿Qué hubiese pasado si hubiera ido con una coalición? Sí, probablemente, o sea, hubiese cambiado algo, pero no... Pero no sustantivamente. Sí, no determinante, pues, porque el punto acá es que el Partido Nuevas Ideas en este momento tiene el apoyo mayoritario, en este caso, pues, del 60 y tanto % de la población en la elección legislativa. O sea, ese valor, digamos, es determinante, ya sea con fórmula Hare, ya sea con eso, porque me recuerdo, y no sé si ustedes tienen memoria también de esto, antes de la elección 2021 hay quienes decían es imposible que gane la mayoría calificada. No sé si se recuerdan de esa discusión, pero yo les decía, miren, si sacan el 60% de los votos, la fórmula los va a premiar con el 60% de los curules, porque ese es el tema de la fórmula. Y eso fue lo que pasó, sacaron el 57 y tuvieron la mayoría. O sea, acá el punto es cómo los partidos se constituyen en una oferta viable, una opción de poder para quitarle votos al partido Nuevas Ideas. Ese es el punto. O lograr lo que también discutimos en un programa anterior. ¿Es posible que se movilice un voto silencioso? Y yo dije, yo planteaba que era muy posible, que había una tendencia de moverse un votante que no había logrado definir, pero que estaba. ¿Y se reflejó en las votaciones? ¿A quién favoreció? Claro, se movió porque si no, Claudia no entra. Y digo, se movieron para votar por Claudia Ortiz, ese voto silencioso, ¿verdad? Yo ya había escuchado que no se expresaba tan... En las encuestas no aparecía, bueno, vamos no aparecía como una posibilidad que entrara. No ganaba. Sí, no ganaba nada, pero se movió. Es más, las encuestas decían 57 y casi los 58, ¿verdad? Y cuando discutíamos sobre el tema, si ese voto silencioso se mueve, es muy posible que le baje. ¿Qué es lo que no iba a pasar nunca? Que Nuevas Ideas no iba a bajar de 50 a 52, ¿verdad? Quedó en 54. Casi que se le atina al 52 por los que no entraron, que estuvieron a punto de entrar, porque bueno, el del frente casi que entra y hay otro departamento donde también quedó un diputado muy competitivo. Es decir, sí hubo un efecto, pero ¿qué es y por qué
vamos, y yo digo, más que vamos, Claudia Ortiz queda en segunda posición, dejando y relegando en cuarta posición al FMLN. Porque bueno, ella ha ganado el respeto y ha ganado, digamos, la simpatía. La gente dice, con Claudia se le puede generar, a lo mejor no se va a generar ningún equilibrio, pero bueno, hay una voz que representa. Y no es, ojo, y aclaro esto, que no es como muchos andan diciendo ahí en redes, es que los que fueron a votar por Claudia son todos los familiares. No, no es cierto, porque recordemos, Nuevas Ideas en la elección presidencial tiene 2.700.000 y en la elección legislativa 2.200.000, disminuyó 500.000. En la legislativa. En la legislativa, vale. Y eso se reparte hacia los demás. Incluye esto la probabilidad de que algunos que votaron por Nayib Bukele, Nuevas Ideas, le dieron el voto a Vamos. Casi dice, que sin lugar a dudas. Buenas noches a sus invitados. En nuestro país nunca ha existido la democracia. Cuando existe un partido con mayoría en la asamblea, se aprueban más rápido los préstamos para los proyectos, no se obstruyen con discusiones estériles. A muchos les gusta tener gobiernos y asambleas personalizadas. Bueno, en este momento, si nos vamos a una definición amplia de democracia, tampoco estamos viviendo en la democracia. O sea, porque ese es un tema. El gobierno ha sido hábil en vender la idea que esto que estamos viviendo es democracia. O sea, sí, es una democracia, si lo queremos restringir, electoral, donde la ciudadanía puede expresarse y todo. Pero un concepto más amplio de democracia es donde hay equilibrio, donde hay contrapesos, etcétera. O sea, digo, el punto es de que al final no son discusiones estériles. Lastimosamente en el pasado eso es lo que hemos tenido, pero el parlamentarismo no es eso. Pero eso me lleva a preguntarles, ese hartazgo político de la población con respecto al sistema de partidos, ¿crees que se va a seguir manteniendo? Porque la percepción de la ciudadanía es que no creen, incluyendo al partido oficial, es decir, tienen una percepción. Aquí tenés una figura hegemónica que es el presidente que empuja, pero en realidad cuando analizás partidariamente, ves que andan por una preferencia de 36, 37%. ¿Crees que vamos a evolucionar, dijéramos, hoy por hoy la Constitución les consagra, dijéramos, un privilegio que solo se puede alcanzar el poder a través de los partidos políticos? ¿Crees que llegó el momento de que el sistema político tenga las vísceras en el alambrado? Es que yo creo que este es un asunto bien importante, porque la lectura que también Nuevas Ideas debe de ser es que sí obtiene el 90% de los diputados, pero no es necesariamente por todo el respaldo, sino porque también la fórmula le ayuda, ¿verdad? Es decir, de 85% de votos en la elección presidencial a 70%, pues hay una diferencia sustantiva, ¿verdad? Y esto es un mensaje de que la gente dice, no, a nivel legislativo también queremos generar como otro tipo de equilibrio. No lo genera y no tiene ese efecto por la fórmula en sí y también por el respaldo que sigue teniendo el partido político Nuevas Ideas. Por supuesto, y digo, esto tiene que analizarlo porque hacia adelante, si la gente ha castigado a Arena y al FMLN precisamente por la percepción o de forma objetiva comprobar de que ha habido corrupción en estos partidos en el ámbito del ejercicio de poder, pues tiene que también tener cuidado, porque ahora está en la miel, pero igual así como ahora los otros están en la hiel, puede en el futuro suceder esto, porque lo que la gente cuestionó, y es algo que lo dicen los dirigentes de Nuevas Ideas muy claro, es que el problema, que la democracia que vivíamos era una democracia también del reparto del botín, porque en la Asamblea Legislativa la discusión que aquí el amigo lo ponía como una discusión estéril, es que no tanto era una discusión estéril, es que era una discusión del negocio, de la componenda. Una gobernabilidad comprada. Una gobernabilidad comprada, claro. Con un partido mayoritario en la Asamblea, la gobernabilidad está dada porque puede tomar las decisiones sin ninguna dificultad. Pero ahora, siempre hay piñata. No por eso, el problema es si esa gobernabilidad
no va a generar también destellos de corrupción, ¿verdad? Que eso es lo que hay que cuidar, es lo que tiene que cuidar Nuevas Ideas, porque si no, estaría haciendo exactamente lo mismo. ¿Compartís tú de que debe estar más atento el hecho de contar con todo? No significa que es un cheque en blanco. O sea, yo tengo mis dudas, en realidad. Obviamente, no debe de pensar que es un cheque en blanco, pero si uno ve el apoyo, la cantidad de apoyo que tiene el partido y el presidente, pareciera que sí le están dando un cheque en blanco. Pero, o sea, el punto al final, Julio, y algo que decía el licenciado Villalta, al tener el control de la decisión para nombrar fiscal, nombrar magistrados de Corte Suprema, de Corte de Cuentas, lo que están propiciando es poner gente afín a su proyecto político. ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? Como es afín al proyecto político, entonces se van a comenzar a cubrir las espaldas como hicieron en el pasado. Porque en el pasado, en esas componendas, en esa gobernabilidad, ¿qué es lo que se hacía? Pero aquí sabemos que la Corte se repartía por cuotas. No, claro, no, claro. No, el esquema era el mismo. No, es el esquema es el mismo. Película. Exacto, misma, a eso quería llegar, Julio. O sea, y eso es lo que tiene que ver la ciudadanía. Vamos a caer a lo mismo. Solo que antes eran 2 o 3 que se repartían el botín, ahora va a ser 1, que para no perder la popularidad, que no les afecte en la votación, van a tener que cubrir las espaldas con funcionarios que van a ser tolerantes a diferentes Bien, tengo que ir a hacer. Ese es el reto ahí, ese es el ya reto. nos pasamos. Vamos al segundo corte comercial, ya volvemos. Continuamos.
Gracias por continuar en esta última parte. Ya nos mandan otro mensaje y nos dicen, desde la época del MIRE, Movimiento Independiente por Reforma Electoral, se ha batallado por tener menos diputados en la Asamblea. Ahora es un hecho y no se está coartando la participación de diferentes instituciones políticas. La población ha hecho valer su intención en las urnas, es un hecho que debe aceptarse. Incluso la OEA ha reconocido la legitimidad de los resultados electorales. No hay ningún cuestionamiento, Julio, ni a la legalidad, ni a la legitimidad, ¿verdad? O sea, eso está... ¿Cuál es el objeto entonces de haber interpuesto los recursos incluyendo nulidad? Entonces? Bueno, pero es que eso siempre ha ocurrido y siempre va a ocurrir en toda elección, porque siempre habrán inconformidades por parte de los partidos políticos, se sentirán violentados de alguna manera en algún derecho. En los escrutinios finales siempre ocurren cantidades de cosas y bueno, han habido elecciones como la del 2018 que a partir de recursos, ya no solo ante el tribunal, sino ante la Sala de lo Constitucional, que se detuvo el nombramiento de los diputados de San Salvador, se volvió a contar y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso, digamos, siempre va a ocurrir la presentación de recursos y este tipo de cosas. Hay muchos señalamientos ahora, que uno le puede hacer. eso no quiere decir que no hubo problema en el proceso. No, por supuesto, no. Desde el día de la elección, ¿verdad? Desde el primer momento en la toma de posesión o instalación de la Junta Receptora de Voto, el momento del escrutinio que fue el más caótico que hemos vivido, ni la del 2015 creo que fue tan caótica como la que se vivió, lo del escrutinio final, la presión, bueno, yo también recibí algún grado de hostigamiento por parte hasta de un miembro de la Fiscalía General de la República durante el escrutinio final, pero bueno, yo digo, son partes de lo que ocurre dentro de un escrutinio y eso no necesariamente cuestiona necesariamente el resultado como tal. Pero sí el proceso. Y el proceso siempre va a tener señalamiento y cuestionamiento, pero no necesariamente. Creo que el resultado es reflejo de lo que las mismas encuestas decían, algunas cuestiones que fueron sorpresas, como el hecho de que sí, Claudia logra entrar y eso es un hecho, digamos, que no estaba considerado en las encuestas. Entonces, no, yo creo que el tema de la legitimidad, no. Tampoco yo en lo particular, nosotros no cuestionamos la reducción del número de diputados, creo que tampoco ese es el problema. Digamos, dentro del promedio de lo que representa un diputado en los distintos países de Centroamérica, nosotros somos el segundo país que tenemos el segundo nivel en número de población que representa un diputado. O sea, estamos, digamos, dentro del margen de lo que está, digamos, los estándares en Centroamérica. Lo que se hace en el análisis, digamos, no es cuestionar en ningún momento ni la elección en sí misma, ni el resultado como tal, ni el respaldo, ni la legitimidad, ni nada, sino que decimos, bueno, hay en esto, y lo habíamos señalado anteriormente, es que la fórmula ayuda a generar a una distorsión. Quisiera preguntarte, no es Eduardo, porque hoy tenés, por ejemplo, a un partido político como el FMLN, que no desaparece como partido, pero no va a tener una representación en la Asamblea. ¿Qué rol crees que va a jugar la oposición ahora? Porque prácticamente está reducida. Bueno, independientemente que algunos partidos de oposición no tengan representación legislativa, pero ellos siempre cumplen varios roles. O sea, los partidos políticos en general cumplen varios roles. En primer lugar, pueden, y de hecho eso hacen, representar intereses. O sea, el FMLN va a seguir representando intereses, ¿sí? De gente que puede ser de izquierda, gente progresista, lo que querramos ver. ¿Va a representar esos intereses como partido? Sí. Obviamente no lo va a representar en el Congreso, porque no va a tener representación. Probablemente sí tenga representación en los municipios, ya, entonces va a ejercer representación. Ese es un rol que juegan los partidos. También los partidos políticos juegan un rol de ser canales para intermediarios para trasladar demandas sociales al sistema político, ¿sí? Okay. Entonces, obviamente,
como digo, insisto, no va a tener representación legislativa el FMLN. El rol va a cambiar. El rol va a cambiar, o sea, en ese sentido, no va a ser como poder recibir una denuncia, una demanda social para introducirla al Congreso, porque no va a tener esa posibilidad. Pero, digamos, en general la oposición sí va a poder hacer eso, canalizar demandas sociales y que al menos entren a la opinión pública, aunque no lo debatan, ¿verdad? Pero puede servir ese canal. Sí. Yo sé, alguien puede decir, eso no sirve de nada. O sea, en la práctica, sí. O sea, en la práctica, si nos vamos al resultado, no va a tener un resultado. Pero deja... Pero el punto es que se hacen visibles problemas sociales. ¿Ya? Ok, sí. No me quiero cerrar esto, quiero tu opinión de la deuda política. La deuda política en esta elección presidencial deja 19 millones a todos los partidos políticos. ¿Crees tú que sigue siendo válida o debería de analizarse si esta es lo más, porque esto es constitucional, ¿verdad? El apoyo que les da el Estado hacia los partidos políticos, pero está hablando de 19 millones que van directamente hacia los partidos políticos, o se busca otro método como es en otros países que se les da al Tribunal Supremo Electoral y ellos reparten de una manera equitativa, si es que se le puede llamar así, a los partidos. Bueno, este es un tema que ahora vamos a depender de quien tiene el control en la Asamblea. Y si quien tiene el control en la Asamblea le interesa un sistema pluripartidista o no. Porque el tema del financiamiento que nosotros siempre hemos planteado que debe de ser reformado, porque debe de tenerse una visión más de el financiamiento a la política y no exclusivamente a los partidos. Y el financiamiento de la política desde una perspectiva de fortalecer a los partidos como verdaderos institutos políticos, pues, que tengan capacidad de investigación de la realidad y de la generación de propuestas. Bueno, vimos el gran déficit de capacidad de elaboración de propuestas ahora en esta elección. Formar cuadros. Formación de cuadros, como una obligación, etcétera, ¿no? Es decir, una visión diferente, pero esto significa que tú estarías potenciando las estructuras partidarias, ¿verdad? Desarrollando los partidos políticos, pero yo no sé si en esencia se quiere fortalecer a un sistema amplio de partidos políticos o lo que se quiere es tener un sistema reducido de partidos políticos. Okay. Entonces va a depender mucho más de esa visión, pero mi punto es ese. ¿Cómo lo ve Acción Ciudadana? Bueno, nosotros sacamos el cálculo de lo que corresponde en deuda política a cada partido según la votación. Solo tenemos el cálculo de la presidencial de momento, hay que hacer el legislativo y hay que hacer también el de consejos municipales y Parlacen una vez suceda. Sí, porque 605 creo que vale el del voto presidencial. Sí. Y pues ahorita el dato que tenemos es que Nuevas Ideas se llevaría 16.3 millones de dólares en deuda política. Pero, o sea, más allá del tema, yo estoy de acuerdo con el licenciado Villalta, hay que revisar si este método es el conveniente, si se mantiene solo en función de la fuerza electoral del partido o se hace una división a partir de la fuerza electoral y un criterio de igualdad. O sea, pero más allá de ese tema, porque ya tenemos la situación, que esto es lo que van a recibir los partidos, lo que debería en este momento de preocupar es la transparencia de cómo se manejen esos fondos. Son fondos públicos, ¿sí? O sea, que los partidos van a recibir 19 millones, Nuevas Ideas 16, y el resto de partidos, ahí está el frente, dato. según esto, el frente 1.2 millones. 1.2, Arena 1.076.000. Nuestro Tiempo 393.000, Fuerza Solidaria 142.000, FPS 116.000. O sea, el punto es la transparencia en el manejo de esos fondos, porque no dejan de ser fondos públicos. Claro, pero dice Ramón, bueno, mira, es que estos fondos están orientados no para los gastos de los partidos, está orientado para promover, formar cuadros. No, pero ese es el ideal, o sea, sí, porque sí. no lo usan. No, pero viene una fiscalización. No, ahí es donde viene el punto. El principio constitucional del financiamiento público es más bien financiar las campañas, y esta es una manera para evitar que los partidos políticos dependan tanto del financiamiento privado, que constituye un mecanismo de coacción, de comprar vos decís, a los partidos. Está limitado a la campaña electoral. Está limitado. Hay que hacer reforma
para que se piense en una visión de financiamiento de la democracia y de la política. Y ahí es donde digo, ok, hay que entrar a ese debate. Si tiene que seguir siendo solo para un financiamiento público para electoral, una campaña, o para el en fortalecimiento. estos Pero digo, ya tenemos la situación, como dicen, ya arriba del macho hay que domarlo, hay que jinetearlo. Entonces ya estamos ahí en esa situación. Entonces hoy lo que queda es cómo se va a gastar ese dinero. O sea, la Corte de Cuentas va a auditar el correcto uso de esos fondos, porque hasta el momento, hasta donde nosotros sabemos y le hemos pedido anteriormente información a la Corte de Cuentas, ha sido muy deficiente la fiscalización de la Corte de Cuentas al uso de los fondos de deuda política. Y ahora que está el partido oficial con esta cifra de 16 millones o más, entonces se vuelve más urgente que se haga una verificación, una fiscalización adecuada. Ok, señores, no me resta más que agradecerles. De verdad que hemos tratado de romper, dijéramos, la entrevista, e irnos más a la práctica y qué es lo que está pasando. Pero sobre todo a usted, amigo televidente, si hemos logrado lo que siempre decimos en este programa. Nosotros planteamos los hechos, usted ya está sacando sus propias conclusiones. Exacto. Nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Pasen buenas noches y que Dios me los bendiga.